Hola, soy el padre Juan Gabriel y quiero dar la bienvenida a todos los chicos y escuelas del mundo al lanzamiento de la plataforma de escuelas. Esta plataforma digital permite que todas las escuelas del mundo puedan conectarse y así podamos aprender unos de otros. Es un medio para acercar a todos los chicos del planeta, para que la tecnología nos ayude a conocernos y a construir una cultura de la paz. Y tenemos aquí presente a la persona que impulsa esta idea, a nuestro querido Papa Francisco, que ahora va a hablar con chicos de los 5 continentes. Vamos a empezar yéndonos a Australia y le vamos a dar la bienvenida a Cameron. Buenas noches, good night Cameron. What message would you like to share with Papa Francis? ¿Qué mensaje te gustaría compartir con el Papa, Cameron? Hello and g'day from Australia. Yes. So our message to you is St Joseph's Nudgee College is a Catholic school in the Edmund Rice tradition. We follow in the footsteps of Scholas, having several campaigns advocating peace internationally and within our own community. An example of such is we held a interreligious soccer match last month for peace between our school and refugees of the local Bhutanese community. So because of this, we'd like to thank you personally for the Scholars Program. It allows us to have direct communication with yourself as youths of diverse religions. And because of this, we are all incredibly humbled to have this opportunity to speak with you. It is certainly a leap in the right direction in terms of developing a global network for peace. And it's quite amazing how we can use technology to have dialogue and learn from each other. So what we'd really like to know from you is specifically how the Scholars Program will help us bridge gaps between the youths of various countries today. Gracias. Gracias también por lo que dijiste que haces y lo que hacen ustedes. Procuro responder tu pregunta. ¿Cómo puede Escolas avanzar en esta comunicación y tender puentes? Antes de responderte, tomo una palabra que dijiste, tender puentes. En la vida vos podés hacer dos cosas contrarias, o tender puentes o levantar muros. Los muros separan, dividen, los puentes acercan. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué pueden hacer? Seguir comunicándose. Comunicar las experiencias que ustedes hacen. Ustedes tienen mucho en el corazón. Ustedes pueden realizar muchas cosas, esto mismo que dijiste al presentarte, comunicarlo para que otros se inspiren y escuchar de los otros lo que te digan. Y con esta comunicación nadie manda, pero todo funciona. Es la espontaneidad de la vida, es decirle un sí a la vida. Comunicarse es dar. Comunicarse es generosidad. Comunicarse es respeto. Comunicarse es evitar todo tipo de discriminación. Sigan adelante, chicos, y me gusta lo que dijeron que hacen. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Papa Francisco. Thank you very much, Cameron. Y ahora vamos a Israel. Ahora vamos a Israel. Pasamos a saludar a Eyal en la ciudad de Tel Aviv. Hola Eyal, espero que estés bien. Y Eyal, ¿qué le quieres decir al Papa en el día de hoy? Hola Papa, buenas tardes Su Santidad. Les quiero contar sobre nuestro colegio. Nuestro colegio, La Salle, se sitúa en el sur de Tel Aviv. Están unidos las tres religiones, cristiano, judaísmo y musulmán. Y estamos todos junticos, hablamos todos con casi la misma idioma, el inglés, el francés, el español, el árabe, el hebreo. Hacemos mucho deporte, ciencias, arte, comunicamos mucho, tenemos muchos amigos. Y quiero agradecértele a usted por este proyecto, Escolas. Gracias.
Y veo que ustedes se mueven bien y saben comunicarse en diversos idiomas y desde la identidad de la propia religión. Y eso es lindo. ¿Qué me querías preguntar? Pregunta a Eyal. ¿Cuándo quieres venir a Israel? ¿Cuándo quieres venir acá a la Tierra Santa, Israel? Hoy me gustaría volver. Estuve hace unos meses y vine muy contento. El ejemplo que ustedes dan. Muchas gracias, Eyal. Muchas gracias por tu pregunta. Y ahora nos vamos a Turquía a hablar con Sina. Vamos a dar la bienvenida a esta tercera escuela de la ciudad de Estambul. Hi, Sina. Nice to meet you. What would you like to tell to Pope Francis? Hi, Pope. Hello, Pope. I'm joining from Istanbul. First of all, I want to say thank you for everything, that you haven't only brought some people or schools and students together, but also our beliefs and hearts. We hope you will increase the number of projects which supports peace and interfaith dialogue. We, as a student, don't want a world full of wars, crimes, and poverty. People from all nationalities that contain different religions and ethnic groups must learn how to live in peace. We must forget about racism and discrimination. The last thing is that I want to learn your thoughts about future. Would it be better or worse than present? Thank you. Gracias por la pregunta y gracias por la reflexión que hiciste, que ustedes los jóvenes no quieren guerra, que quieren paz. Y eso lo tienen que gritar desde el corazón, desde adentro. Queremos paz, desde adentro. La pregunta tuya, ¿el futuro será mejor o será peor? Yo no tengo esa bola de cristal que tienen las brujas para mirar el futuro. Pero te quiero decir una cosa. ¿Sabés dónde está el futuro? Está en tu corazón, está en tu mente y está en tus manos. Si vos sentís bien, si vos pensás bien, si vos con tus manos llevas adelante ese pensamiento bueno y ese sentimiento bueno, el futuro será mejor. El futuro lo tienen los jóvenes, pero cuidado, jóvenes con dos cualidades, jóvenes con alas y jóvenes con raíces. Jóvenes que tengan alas para volar, para soñar, para crear, y que tengan raíces para recibir de los mayores la sabiduría que nos dan los mayores. Por eso el futuro está en las manos de ustedes si tienen alas y raíces. Animate a tener alas, a soñar cosas buenas, a soñar un mundo mejor, a protestar contra las guerras y, por otro lado, respetar la sabiduría que recibiste de tus mayores, de tus padres, de tus abuelos, de los mayores de tu pueblo. El futuro está en las manos de ustedes. Aprovechen para que sea mejor. Thank you. Thank you very much, Sina. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Ahora nos vamos a Sudáfrica. Vamos a hablar con Christian. Desde Turquía nos vamos a Eastern Cape. Christian, ¿cómo te va? Imagino que estarás contento con esta oportunidad de hablar con el Papa en vivo, con nuestro querido Francisco. ¿Y qué mensaje querés darle? ¿Qué le querés preguntar a nuestro querido Francisco? Gracias, Su Santidad, por tomarse el tiempo para conversar con nosotros. Me llamo Christian Zacapa de Selborne Primary y yo voy a hacer unas preguntas. No se ponga nervioso. Estoy de acuerdo con el concepto de la plataforma escolar y los valores que representa. ¿Cómo se formó la idea de la plataforma escolar?
Escolas surgió, iba a decir de casualidad, pero no fue de casualidad. Surgió de una idea de este señor que está aquí, José María del Corral, y lo acompañó Enrique Palmeiro. Así surgió Ideas, formando una escuela de vecinos en la diócesis de Buenos Aires, además de las escuelas, una red de escuelas de vecinos para tender puentes entre las escuelas de Buenos Aires. Y tendió muchos puentes, hasta puentes transoceánicos. Empezó como una cosa chiquita, como una ilusión, como algo que no sabíamos si se iba a lograr. Y hoy podemos comunicarnos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la juventud necesita comunicarse, necesita mostrar sus valores y compartir sus valores. La juventud hoy necesita 3 pilares claves: educación, deporte y cultura. Por eso Escolas junta todo. Tuvimos un partido de fútbol, lo hacen las escuelas y también se hacen actos de cultura. Educación, deporte y cultura. Adelante, para que los estados puedan preparar salidas laborales para estos chicos que son acompañados por educación, el deporte y la cultura. Y el deporte es importante porque enseña a jugar en equipo. El deporte salva del egoísmo, ayuda a no ser egoísta. Por eso es importante trabajar en equipo y estudiar en equipo y andar el camino de la vida en equipo. Como ves, no me asusté de la pregunta, te la agradezco mucho. Y sigan adelante ustedes en este camino de la comunicación, tender puentes, buscar la paz por la educación, el deporte y la cultura. Gracias. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Cristian. Como ves, el Papa Francisco no se puso nervioso. Y ahora nos vamos a Latinoamérica. Nos vamos a El Salvador y cruzamos todo el Océano Atlántico para ir al barrio La Campanera, donde tenemos a Ernesto. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bien. Bueno, me alegro mucho, alegría tenerte con nosotros. Y nuestro querido Papa Francisco se está escuchando. ¿Qué le quieres decir en el día de hoy? Bueno, yo le quiero decir que agradecerle por ponerse aquí en El Salvador, ¿verdad? Y también aquí en toda Latinoamérica, y decirle que aquí en la escuela de reparto La Campanera, y también decirle que le hagan un llamado a todas las universidades que vengan a conocernos, a las empresas privadas, ¿verdad? Te agradezco el saludo desde tu barrio, desde tu pueblo, con tus amigos. Yo sé todo el trabajo que están haciendo ustedes en El Salvador. José María me lo contó. Sé que están avanzando bastante y que están trabajando fuerte en educación. Pero acordate lo que le dije a tu compañero de Sudáfrica. Educación, deporte y cultura. Y cuidado con las maras, porque así como existen puentes que los unen a ustedes, también existen comunicaciones para destruir. Estén bien alertas cuando hay grupos que buscan la destrucción, que buscan la guerra, que no saben trabajar en equipo. Defiéndanse entre ustedes, como equipo, como grupo, y trabajen fuerte allí. Sé que están trabajando muy bien y muy bien apoyados,
El Ministerio de Educación sé que los apoya. Sigan adelante por Bueno, este camino de trabajar en equipo y defenderse de aquellos que quieren atomizarlos y quitarles esa fuerza del grupo. Que Dios lo bendiga. bueno, gracias. Muchas gracias, Ernesto. Y muchas gracias, Francisco. ¿Y qué mensaje le quiere decir Francisco a estos 5 chicos que los escucharon y a todos los miles de niños de todo el mundo que están siguiendo ahora esta comunicación? ¿Qué mensaje les quieres dar a todos? Una cosa que no es mía, Jesús la decía muchas veces: no tengan miedo. Nosotros en mi país tenemos una expresión que no sé cómo la traducirán en inglés. No arruguen, no tengan miedo, vayan adelante, tiendan puentes de paz, jueguen en equipo y hagan el futuro mejor, porque acuérdense que el futuro está en las manos de ustedes. Sueñen el futuro volando, pero no olviden la herencia cultural, sapiencial y religiosa que les dejaron sus mayores. Adelante y con valentía, hagan el futuro. Muchas gracias, querido Padre Francisco. Muchas gracias, queremos agradecerle mucho y agradecerle también a Eyal, a Sin, a Ernesto, Cristian, Cameron, a todos los chicos que estuvieron con ellos de esta escuela y a todos los que nos acompañaron en esta transmisión, en este diálogo. Y invitamos a todos a que se sumen a este hermoso proyecto de escuelas, que entren a la página de escuelas, que den de alta sus escuelas y que sigan acompañando este proyecto de inclusión por la paz y por el desarrollo social de todos los pueblos, especialmente de nuestra educación, de nuestras escuelas. Muchas gracias a todos. Queremos agradecerle